Ahí es donde el primer nivel de atención, ¿sí? Voy a prestar este caso nada más y conforme yo vayamos avanzando en la secuencia de endocrinología, pues voy intercalando para que no nos olvidemos de los temas previos, en este caso, casos clínicos, acorde a lo que estemos manejando, vaya. Pero sí quisiera que participen y que, al menos, ya en este aspecto ya de práctica clínica, ¿no? Y ya teniendo el concepto de lo que es dislipidemia, pues nos ubicamos pues a la población en general, ¿verdad? Y como médicos clínicos que van a ser, o médicos de primer nivel, pues es relevante este aspecto. Como se dice y como menciona en este caso, ¿verdad? Es una mujer de 41 años de edad, aparentemente con hipercolesterolemia, ¿sí? Entonces, ya se imaginan ustedes, pues, cuál es la presentación. Pregunto, con base a esto de una mujer, vaya, con 45 o 41 años y hipercolesterolemia, ¿cuáles serían, dentro de su aspecto que hemos visto, cuáles serían los pasos para investigar? Primeramente, ¿verdad? Si correlaciona con, con ese potencial diagnóstico de hipercolesterolemia que le habrán dicho que padece y viene a acudir con ustedes para que la oriente. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para este caso clínico, doctores o doctoras? Abierta la discusión. Vayamos un poquito rápido porque vamos a presentar también los temas de hoy. Escucho. Si no, Sería no. determinar si tiene alguna comorbilidad. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Historia clínica. Un poquito más alto, doctor. Bueno, Historia clínica. bueno, está bien. Muy bien, en este caso, pues vamos a ver la comorbilidad, ¿verdad? Para determinar, ¿qué podríamos determinar la historia clínica y la comorbilidad, ¿verdad? Para definir esta hipercolesterolemia. Al hacer una historia clínica, sobre todo, y comorbilidad, ya cómo la podríamos integrar esta clasificación de hipercolesterolemia o qué pensaríamos de la génesis de la hipercolesterolemia? Si es primaria o es secundaria. Correcto, muy bien. Entonces es María. Como mencionan allá, ¿verdad? Se le detectaron cifras. Como pasa en la práctica clínica, se van a esperar ese tipo de pacientes. Doctor, tengo esto, me han dicho, y doctores, y vengo por usted. Vengo que usted me integre todo esto. Entonces aquí hace varios años se detectaron estas cifras. Y se menciona, pues viene porque su tratamiento ha sido en forma irregular. ¿Ok? Muy bien. Entre los antecedentes patológicos, personales, pues la historia clínica que hemos comentado, ¿verdad? Si bien ya le habíamos mencionado la historia clínica de epidemias, los factores de riesgo y todos los puntajes que hemos mencionado. Sin embargo, pues vamos a integrarla de esta manera. Eh, Algo relevante en esta historia clínica, doctores. Doctores, doctora, digamos, Jesús Vela, algo relevante sobre esto, Jesús. Que aparentemente no tiene comorbilidades. No tiene comorbilidades, ¿verdad? Aparentemente. Ok, no fuma, bueno, no hay nada aparentemente, ¿verdad? ¿Qué más podríamos integrar sobre esto? Ya que van a ver síndrome metabólico y que va a hablar Alejandro Romero va a involucrarse sobre este aspecto, ¿verdad? Pero ¿qué les llama la atención sobre esto? ¿Algún comentario? Que tiene un índice de masa corporal dentro del rango que se considera sano. Bueno, ok, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más, ¿verdad? Pero ¿qué? Del examen físico, pero ¿qué otros datos podríamos considerar dentro del examen físico? Eduardo Escalante.
Nada, vamos rapidito porque sí, pues vamos a platicar hoy, ¿verdad? Pero vamos rapidito. ¿Qué otras cosas le llaman la atención, doctores y doctoras? El engrosamiento Eso, que en lo tendón de digan, Aquiles. claro, que lo digan, porque se llama engrosamiento del tendón de Aquiles derecho. Bueno, de engrosamiento de... ¿Y qué traduce esto clínicamente? O sea, ¿qué es engrosamiento? ¿Qué son, doctores? ¿Cuál es la causa de ese engrosamiento? Bueno, más que qué son y qué es la causa, una dislipidemia, pero ¿cómo se podemos integrar ese engrosamiento? ¿Cómo se llaman? Otro término. Xantomas. Síntomas de Xantomas, ¿verdad? inicio. Xantomas o xantomas. Está bien, doctores, adelante, sin miedo. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué le pedirían? Ya lo mencionó. Ya apareció. ¿Qué le pedirían, doctores, doctoras? Rápido. ¿Qué le pedirían? Haga de cuenta que es una secuencia. Están explorando y su mente está actuando. ¿Qué más le voy a pedir a este paciente? ¿Qué le pedirían? Un perfil lipídico. Perfil lipídico. Ok. Entonces, aquí está. ¿Qué es lo que está, digamos, alterado allá, doctores? Una elevación de la LDL. ¿Correcto? ¿Y qué más? El colesterol total. Un colesterol Colesterol. total. Entonces, en el pensamiento previo, cuando ingresa esta paciente de hipercolesterolemia familiar, ya podríamos integrarla de esa forma. O tenemos que hacer otras investigaciones. Dentro de primer nivel, no vamos dentro de lo que ustedes pueden manejar, a veces su clínica privada o en donde estén, a nivel de pasantía social, en donde sea, pues tienen que adecuarse, ¿verdad?, a lo que tienen, pero ya pensaron en una forma logística, vaya, que es una hipercolesterolemia familiar, entonces con base a esto, ¿podríamos integrarla? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Por qué, doctora? Con base a esta analítica. ¿Qué pues tiene? porque otros diagnósticos no se cuentan con ellos Ujú. o son muy caros. Otro tipo Muy de prueba diagnóstica. correcto. Vamos a pensar que son muy caros, vamos a hacer otra situación. Entonces podríamos potencialmente encajarla, porque es un colesterol alto, un HDL. Y la HDL, ¿cómo está? ¿Está abajo o está normal, doctora? HDL. O doctores, apóyenlo, hablen todos, por favor. Está normal. Está normal. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y qué es la HDL? ¿Qué lipoproteína es? ¿Qué es? ¿Cuál es bueno, cuál dicen que es la buena y cuál es la mala? Vamos a pensar así. Pensamos bien en eso, ¿no? ¿Cómo está ese factor de riesgo coronario en ella? Acorde a la HDL, por decir. ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Es bajo riesgo. Bajo riesgo. Vamos, doctores, adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, conforme a eso, encuentra a faltar algún dato en la historia clínica. Entonces ya con base podemos retroceder, salirnos un poquito y ver qué otros datos podríamos considerar de la historia clínica para encajar desde la primera vez que vemos al paciente, lo que ya tenemos en la analítica, el examen físico, ¿verdad?, y la analítica. ¿Encuentras? ¿Te falta algo más, doctores? Ya habías mencionado, la doctora había mencionado, son muy caros y todo, pero vamos a pensar como pregunta, ¿no? No tiene los caros, pero puedes preguntarte, los estudios caros. Y mencionan también antecedentes familiares. ¿Qué otra cosita podría faltar? ¿Estamos completos o puede faltar algo más en historia clínica? Investiga sobre estilo de vida. Sí, correcto, el estilo de vida, ¿verdad? Todo esto, aquí está, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recabar, la primera intención no dice nada, ¿verdad? Pero aquí está. Entonces, familia, estilo de vida, bueno, vamos a considerar que factores de riesgo, aparentemente. Tiene un padre que murió de esto, ¿no? Madre también que tiene una dislipidemia también, un hermano también, ¿verdad? Y ya con base a lo que tenemos, ya empezamos a considerar que esta paciente
la vamos a estar vigilando. ¿Con qué frecuencia vamos a estar vigilando a este paciente? Vamos a decirle a usted, doctor, ya puede, señor, usted ya se puede ir entre 4 o 5 meses, me ve, o qué otra, o me veo ya, ahí nos vemos, tómese esto. ¿Con qué frecuencia, con qué riesgo ya tiene este paciente? ¿Cómo la vamos a manejar en su seguimiento? En frecuencia. Sería cada mes. Podría ser, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, Con estatinas de alta intensidad. ok, ¿y con qué frecuencia se le daría? Vamos a verla cada mes, correcto, ya lo comentó, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa paciente mencionan que, si bien con HDL que mencionan que está bajo su riesgo, pero ya con base a esto, ¿cómo la podríamos considerar? Ya podría entrar, seguiremos pensando que tiene bajo riesgo. Pues con los antecedentes familiares, pues tiene Ya no, alto ¿verdad? riesgo de padecer no, ¿verdad? incomorbilidades. Claro, claro. Es lo que digo, que va esta historia clínica, ¿no? Que no es lo mismo tener, digamos, HDL de 50, dice, tiene un riesgo o bajo riesgo, correcto, pero hay más, esto es aislado, ¿no? Por algo sirve la historia clínica, por algo sirve la exploración física, la analítica que nos va a corroborar lo que estamos considerando. Pero si vemos que si falta alguna pregunta y vemos que aparece todo esto, pues no es tan bajo riesgo, ¿no? Sino tiene factores de comorbilidad que hacen que esa paciente la estemos viendo en una forma frecuente y con un tratamiento relativamente intensivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Frederickson, ¿cómo la podríamos integrar así? Es tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, 4, 5. Revisen rápidamente. Tienen 2 segundos. Es tipo 2A. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Qué dislipidemia presenta según esto? La clasificación de Frederickson y OMS, ¿verdad? Aquí dice tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3 y tipo 4. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cómo se presenta? Bueno, y aquí está, no vamos a ir un poquito más rápido porque si no vamos a terminar. Que aquí está un fenotipo con ese tipo 2A. ¿Por qué? Porque tiene una LDA incrementada y su aspecto del suero es transparente. Regresen otra vez cuáles son las tipo 2A y cómo está ese tipo en la bioquímica, lo que te comentan a veces los laboratorios, suero transparente, suero lechoso, palese. Aquí este caso es transparente, ¿no? Ok, y aquí está, ¿verdad? Aparentemente transparente. Aquí vean para que ustedes también vayan al laboratorio y corroboren a ver que sí tiene un suero transparente, ¿no? Y vean a todas estas clasificaciones del opalescente, lechoso, un poco opalescente, por decirlo así. Y aquí está la 2A, aquí está, ¿verdad? No tenemos señalador, pero aquí está. Bueno, lo está señalando la flechita, aquí está, claro. Bueno, aquí 2A, correcto. Y la pregunta 3, que prácticamente está acá, ¿verdad? Ya hemos mencionado, debido a que la clasificación de Frederickson-OMS ha quedado obsoleta, dice, ¿cómo catalogaría la alteración lipídica del paciente, ¿verdad? Pues con base a esto, está rojo también es una hipercolesterolemia, porque tiene esto, colesterol alto y triglicéridos aparentemente bajos. Ya lo catalogamos con hipercolesterolemia, ¿no? Primaria o secundaria, aparentemente habría que ver si no. Ya hemos mencionado que la mayoría de las dislipidemias son secundarias. Entre las primarias, pues son la homocigota, ¿no? Ya hemos mencionado, si me equivoco. Pero en relación en frecuencia, pues son las secundarias. ¿Qué quiere decir? Ver factores secundarios. Y esta paciente pues tiene antecedentes relevantes que si bien no presenta como comorbilidad, pues tiene antecedentes familiares en forma importante. Y aquí lo menciona. ¿Cuáles son las causas principales? Pues acá está. Hipo, diabetes, lo vamos a mencionar, diabetes, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Aquí en cuanto, una pregunta,
¿Cuándo hay que sospechar una dislipidemia primaria? Doctores y doctoras, aquí está. ¿Cuándo? Cuando hay esto, 1, cuando hay lo otro, 2, 3, 4, 5, 6. Léanlo rapidito. ¿Cuándo hay que sospechar una dislipidemia primaria? Cuando hay antecedentes familiares de dislipidemia. ¿Qué más? Aquí lo dice, ¿no? ¿Qué otras cositas podría ser? Familiar, pero ¿qué más sobre esto? Lo menciona, claro. Antecedentes familiares de cardiopatía precoz, ¿verdad? Si bien hay otros datos clínicos, pero vamos a encasillarnos con la pregunta, la respuesta 4, ¿no? ¿Y qué analítico no le solicitaría? Aquí no le solicitaría. Como dice la doctora, pues son muy caros y todo, pues obvio que voy a solicitarle tal cosa, ¿no? En este caso, pues tengo que ir directamente a algo que me esté corroborando la hipercolesterolemia aparentemente, ¿verdad? Que se menciona acá, ¿verdad? Como causas familiares, ¿verdad? Y ya los antecedentes previos, ¿verdad? ¿Cuál abordaría de primera intención? Vamos a pensar que no le solicitaría, pero voy a revertir la pregunta. ¿Cuál le solicitaría? El perfil lipídico en ayunas. Es eso, ¿verdad? Correcto. Aquí lo dice, fracciones de lipoproteínas por ultra... Este es un estudio de ultradilución de fracciones, de la cual podemos ver las APO y todo eso. Eso pues no, pues es esto, ¿no? Entonces, como dice la doctora, mejor me voy a hacer perfil lipídico en ayunos y a ver qué vamos, ¿no? Y si es una dislipidemia primaria que no podemos manejar, ¿verdad? O no corroboramos muy bien el diagnóstico, pues ya se lo solicitaríamos a otro nivel en el cual podamos tener estas fracciones, ¿no? Y aquí está la famosa fórmula de Frenwald, ya les había comentado. En este caso, pues están reportando las LDL, pero a veces no las reportan, pues hay que utilizar la fórmula de Frenwald. O sea, ya lo hemos comentado, cuando no reporta el laboratorio LDL, pero sí se están reportando triglicéridos, colesterol y HDL, podemos considerar esta fórmula para saber cuánto tenemos de las LDL, que son las potencialmente aterogénicas, ¿no? Entonces, recalco en que cuando el colesterol es menos de 300, cuando el colesterol es más de, perdón, discúlpeme, cuando los triglicéridos son mayores de 300, entonces hay que tomarlo soso, o sea, con cierta reserva, no hacerla completamente a un lado, ¿no? Pero con cierta reserva. Prácticamente es lo que condiciona o lo que indica la fórmula de Frenwald. ¿Ok? En otro analítico, ¿verdad? Es otra secuencia de esta misma paciente. Pues aquí está. Prácticamente completa los otros tipos de análisis, ¿verdad? Para ver si cómo está alterado o a otros niveles del organismo, ¿no? Aparentemente, ¿qué otra cosa podremos descartar con estos rangos de valores? No lo han visto, ¿verdad? Los sistemas normales, pero, por ejemplo, la glucemia, ¿cómo está en rangos? ¿Cómo está la glucemia, doctores? Creo que si es en ayunas está aumentado. ¿Será? A ver. Está normal. ¿Cómo? Está normal. Está normal. Si no Está estoy mal, normal, creo doctor. que Puede estar en ayunas. Claro, está en ayunas. Si está en ayunas, pues debe estar normal. Es normal, vaya. ¿Por qué lo pedimos? Porque habíamos mencionado antecedentes de diabetes. Bueno, aparentemente no tiene diabetes. La TSH, bueno, es factor de estímulo para tiroides en rangos aceptables. Eso lo vamos a ver después. En realidad, esta paciente pues tiene una dislipidemia que podríamos considerar no de todo secundaria, ¿no? Porque faltarían otros, pero podríamos considerarla básicamente con otros cofactores familiar,
vamos a considerarlo familiar porque hay antecedentes, si bien no tiene diabetes, correcto. Pero ya las HDL pues está en rangos un poco bajón. Mujeres no olviden que debe ser por arriba de 50 nanogramos. Y esa ¿verdad? Tiene HDL 49. Por eso podemos considerarla que ya empieza a tener alteraciones que hay que investigar si no tiene una causa, si bien familiar, de trastornos bioquímicos, ¿verdad? Sin una causa secundaria así persistente. ¿Correcto? Ante este perfil, es la última pregunta porque la historia es básica, pero completaremos para el siguiente, digamos, la plática, ¿no? Ante este perfil lipídico, hubiera sido interesante determinar la concentración de ApoB, aquí está, para ver si es primaria o secundaria. Digo, sí, familiar en este caso, ¿verdad? Es importante esto, ¿sí o no? Vuelvo a repetir, ante este perfil lipídico, hubiera sido interesante pedirle la ApoB. No, Uno dice sí hubiera dado información adicional, sí es fundamental, no porque sería normal, dice. D es una determinación para los de las unidades lipídicas, ¿no? Y es de utilidad si hay hipertrigliceridemia. Y la doctora dice no, ¿verdad? ¿Cuántas APO en este caso considera? ¿Qué podríamos inferir si tiene alteraciones? ¿A qué nivel? Si podemos considerarlo en esta manera. Al pedir ApoB, doctora, aunque me dice no, pero vamos a considerar qué reporte nos darían de las APO. ¿Cuáles serían las APO que estarían alteradas? Para ver si es de dónde, extra o endógena. Exógena o endógena. ¿Cuáles serían las APO? Pregunta. Si pedimos, vamos a pensar que la pedimos. ¿Y cuáles serían las alteraciones que encontremos en cada una de las APO? ¿Cuáles serían las dos relevantes? Vamos a pensarlo en esta manera. La ApoB100 y la 48. 48. Muy bien. Entonces dice la doctora que no hay necesidad, pero si la pido, pues vamos a ver cómo saldría, ¿no? Y aquí está toda esta situación de predictores de tamaños particulares de la LDL de APO. Es ApoB, ¿verdad? Entonces, aparentemente es lo que se solicita con un perfil predictores de las LDL con rangos aquí te desdoblan más o menos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos pedirlos en % y la clasificación propiamente en ver si definitivamente cómo están sus receptores para condicionar si es una familiar que por allá apunta, ¿verdad? Una causa secundaria. Eso nada más lo traje para que vean, ¿verdad? Entonces, LDL normal, pero tiene la ApoB elevada, ¿sí? Considera, ¿verdad? Entonces ya esta paciente, si bien que la ApoB está elevada, no te clasifican si es la 48 o la 100, pero podríamos inferir que ya desde la vía endógena está condicionando, bueno, es endógena en sí, ¿verdad? Aunque no te mencionan cuál es la que está más alterada, pero podríamos inferir con estos resultados que si están alteradas estas APO, ya la podemos etiquetarla como una hipercolesterolemia tipo familiar, ¿verdad? O sea, ya con causas genéticas en sí, ¿verdad? Que están causando que estos lípidos estén alterados, ¿verdad? Entonces, no es en sí una causa secundaria, sino, como me hemos mencionado al principio, a la historia clínica, ya es una causa familiar, entonces es una hipercolesterolemia, digamos, primaria o familiar. Otros, ver si es homocigota o heterocigota y todo eso, pero eso es una situación un poquito más que va a otros niveles de atención, sobre todo con base a eso, el tratamiento en sí, ¿sí? Entonces, aquí está, otra vez, ¿verdad? ApoB elevada, aunque la fracción LDL esté normal, pero es una fracción en sí, el conjunto está, el número, lo que mencionamos, las LDL están alteradas, aunque la fracción se menciona que esté normal. ¿Por qué? Porque las ApoB están elevadas, ¿sí? Para fines concluyentes, ¿verdad? Aquí está, en rangos, en cuanto a los triglicéridos, si bien están en rangos aceptables, no es una trigliceridemia, sino es una hipercolesterolemia familiar
¿verdad? Entonces, aquí está el rango que menciona, es un rango de riesgo de 0.66, ¿no? O sea, eso es otra situación que vamos a ver, de que está esta paciente en un rango que puede condicionar o avala que esto sea una, digamos, un riesgo importante, bueno, un riesgo importante de tener una dislipidemia tipo familiar, en este caso hipercolesterolemia, porque el nivel de colesterol está incrementado más que los triglicéridos. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Comentario? Ya terminamos. ¿Bien todo? Para iniciar la plática. Bueno, Sí, bueno. doctor, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces lo que les decía, este aterrizaje, ¿no? Este aterrizaje que tenemos en la práctica clínica y llegar hasta donde podemos apoyar al paciente. No vamos a llegar a estos predictores, ¿no? Pero cuando menos podemos inferir y seguir al paciente. Si están en su segundo nivel, hospitalizan al paciente, seguirlo a ver qué pasó, si su impresión diagnóstica desde el principio era hipercolesterolemia familiar y a ver qué le hizo el endocrinólogo o el internista, ¿no? O qué concluyó con esta hipercolesterolemia familiar y básicamente con un manejo que ustedes ya instalaron de estatinas de rápida acción, ¿verdad? Y en un seguimiento, ¿cómo se llama? Seguimiento frecuente. Muy bien. Con eso concluimos, doctores. Muy bien. Adelante, adelante, Alejandro. Sí, para que comparta, creo que tiene que dejar de compartir usted la pantalla. Sí, sí, eso lo veo. Iniciando. Bueno, aquí está, dejar de compartir. Ah, ya está, entraste, ¿no? Ok, ya entraste, doctor, ¿no? Ok, ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Comenzando con obesidad. Perdón, doctor, perdón, una preguntita. Nada más puedes mover, digamos, hacer preguntas, si las tienes a mano o piensas que puedas tener una pregunta que para que tus compañeros pues, te apoyen o sea una cosa, o nos apoyemos en sí, ¿verdad? Pues, puedes hacer algunas preguntas y conforme la plática, la charla. Me parece que así debe ser, doctor. Adelante, Ok. Alex. Ok, comenzando con obesidad, conceptos y definiciones. La obesidad se define como un síndrome crónico, complejo, recidivante y estigmatizante caracterizado por la acumulación excesiva de grasa asociada a diversas patologías. En este caso, se diagnostica habitualmente mediante el índice de masa corporal, que es el IMC, calculado con la ecuación peso en kilogramos sobre talla en metros al cuadrado. Y pues una pregunta pues, para ustedes podría ser que a partir de qué índice de masa corporal se podría considerar obesidad. Recordemos que hay 3 grados. Así es, doctor, es la respuesta. Adelante. Pues no sé si alguien quiera decirlo. Creo que era a partir de 30, ¿no? 30 para arriba. Ok, es correcto. A partir del 30 se considera como obeso de clase 1. En este caso, a un lado tenemos la gráfica dada por la OMS, en donde tenemos pues, los distintos IMC, en donde un límite normal está entre 18,5 y 24,9, pero si ya nos saltamos a 30, ya entramos en categoría de obeso de clase 1. Y pues dividimos en 3 categorías, clase 1, clase 2, clase 3, y conforme avanza la categoría, hay un mayor riesgo a la salud asociado. Y en este caso, cuando combinamos el IMC con la medida de la circunferencia de la cintura, que es un indicador de la grasa visceral, puede aumentar el valor predictivo de un riesgo cardiovascular. En este caso, abajo en la tablita podemos observar cómo en el caso del varón,
Hay un riesgo aumentado cuando son 94 centímetros, pero hay un riesgo más grave a partir de 102 y en la mujer habitualmente es menor, en 80 y en 88 centímetros. En cuanto a la etiología, se da porque hay una acumulación excesiva de grasa resultante del balance energético positivo determinado por aumento de la relación entre ingesta y gasto energético. Recordemos que el balance energético positivo es cuando el consumo de calorías sobrepasa el gasto de energía, es decir, se consume más comida de la que se está gastando en la rutina diaria o en la de ejercicio. Se requiere además de la interacción entre un componente genético poligénico y uno ambiental. En este caso, el libro nos indica que la masa grasa está condicionada hasta un 40 a 70% por el genoma. Y pues en cuanto a los factores ambientales, pues puede darse por una nutrición hipercalórica, por el sedentarismo o por la misma flora intestinal. Además, también están implicados la participación de diversos sistemas neuroendocrinos y metabólicos, además de genes, el entorno y síndromes genéticos específicos, entre ellos el de Prader-Willi, el Lawrence-Moon-Biedl, el Alström, el Cohen y el Carpenter. En este caso, algunos genes que su mutación desencadena obesidad, tenemos el del gen de la leptina, que la mutación impide que la leptina emita la señal de la saciedad, que más adelante voy a explicar, y el cerebro entonces percibe inanición, entonces no para de comer. También hay mutaciones en el gen del receptor de la leptina, mutación en el gen de la propia melanocortina y mutación en el MC4R. Y pues dependiendo igual de los diversos síndromes, se va a dar una obesidad específica. Por ejemplo, en el de Prader-Willi es una obesidad generalizada, al igual que en el de Lawrence, mientras que en otros puede ser una obesidad troncal o en el de Carpenter tenemos una troncal glútea. Ahora bien, explicando un poco cómo funciona lo de las señales que se recibe, pues tenemos que el hipotálamo, tanto la ingesta como el gasto energético se regulan pues en el hipotálamo. En este caso, el hipotálamo es el centro de integración de todas estas señales hormonales periféricas, procedentes ya sea del tejido adiposo, como en el caso de la adiponectina, o la misma leptina, que es una señal pues, crónica. O también tenemos otras señales que son agudas procedentes del páncreas o del tracto gastrointestinal, como la glucosa, la insulina, la colecistoquinina, el péptido similar al glucagón tipo 1, el péptido YY, la grelina. Y pues en esta imagen podemos observar que el único que produce un aumento de la ingesta, en este caso sería la grelina, mientras que todos los demás van a dar una señal de disminución. Ahora bien, todas estas hormonas van a pues, regular el metabolismo hipotalámico, pero también van a dar una expresión de diversos neuropéptidos, como podemos observar en la imagen de la derecha. Porque en el hipotálamo, si nos situamos en el núcleo arcuato o arqueado, podemos tener dos poblaciones distintas de neuronas que van a tener funciones distintas. Unos van a tener señales orexígenas o orexigénicas que generan señales que promueven la ingesta de alimentos, mientras que otras van a ser anorexígenas que pues van a provocar la señal de la saciedad. En este caso, en el grupo de los neuropéptidos que dan una respuesta orexígena, pues nos encontramos con el neuropéptido Y, con este que se llama AGRP, que es el péptido relacionado con la proteína agouti, que mencionaba, creo que es el más importante de las señales orexígenas. Mientras que otras que son señales anorexígenas, pues encontramos la hormona estimulante de los melanocitos, también encontramos el péptido derivado de la propia melanocortina y el CART. En cuanto a la fisiopatología, el Harrison mencionaba muy sencillamente que podría definirse como un exceso crónico en la ingestión de nutrimentos respecto al gasto energético. Pero si tratamos de dar una definición un poco más completa, podríamos mencionar que
los lípidos procedentes de la dieta o los sintetizados a partir de un exceso de carbohidratos de la dieta son transportados al tejido adiposo como kilomicrones o como VLDL. Entonces, los triglicéridos de estas partículas son hidrolizados por la lipoproteína lipasa, localizados en los capilares endoteliales, introducidos en el adipocito y reesterificados como triglicéridos tisulares. Entonces, durante los periodos de balance positivo que ya se había mencionado antes, los ácidos grasos son almacenados en la célula en forma de triglicéridos, y es por esto que cuando la ingestión supera el gasto, se produce la obesidad como tal. Muy bien, doctor, un momentito. Muy bien, doctor. ¿Alguna plática, algún comentario, doctor? ¿Es todo bien? Lo que comenta Moisés. Doctores, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctor. ¿Cómo podemos correlacionarlo con la plática previa de dislipidemia sobre esto que está mencionando Moisés? ¿Cómo lo podremos considerar? En sí, la pregunta es, quedó entendido lo de las dislipidemias, porque no con base a que sea una excelente plática ni transparencia es lo que haya presentado, sino lo que quiero preguntar si estamos correlacionados para que ustedes vean que las dislipidemias aquí, qué papel están jugando en forma relevante, como menciona Moisés, ¿no? Está claro este aspecto, bueno, para que vean que aquí resume Moisés en esta gráfica el desbalance o el balance energético que debe tener un paciente y qué pasaría en caso contrario, ¿sí? Entonces, ya habían gráficas previas que se mencionaba este aspecto de los lípidos desde que entraban al organismo y qué es lo que pasaba. Si no hay un comentario, adelante Moisés, nada más quería hacer esta observación. Okay. Muy bien. En cuanto al cuadro clínico, pues la realidad es que en la obesidad el cuadro es muy amplio. De hecho, este cuadro del Harrison menciona que básicamente todos los órganos y sistemas están afectados por la obesidad, y situándonos en diferentes son los que se van a presentar. Pero los más comunes pues, son afecciones cardiovasculares, se puede presentar diabetes, puede haber incluso cáncer, problemas de fertilidad, incluso puede haber pues disminución en la autoestima por la apariencia que se tiene, y el sobrepeso igual expone a otro tipo de lesiones. Igual en la piel podemos ver pues celulitis, acantosis nigricans, los acrocordones, y pues dependiendo del aparato en donde nos situemos, pues va a haber una problemática en la obesidad. Pero igual algo interesante que decía el libro es que la distribución del tejido adiposo en los distintos depósitos anatómicos también tiene implicaciones sustanciales en la morbilidad, ¿no? Porque decía que en particular la grasa intraabdominal y la abdominal subcutánea tienen más importancia que la demás grasa, porque digamos que la mayoría de las complicaciones importantes en la obesidad, como la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia y demás, están relacionados con la grasa intraabdominal que en otras partes, como las extremidades y así. Sí, entonces los aspectos clínicos, como habías mencionado, es relevante. El perímetro abdominal es importante, ¿sí? Es una variable importante para definir el grado de obesidad, además del índice de masa corporal. Pero algunos libros mencionan que el perímetro abdominal es relevante para definir ese tipo de grasa. Si bien no podemos hacerlo en aspecto, digamos, de medicina nuclear o para ver la grasa abdominal de bíceps, ¿no? Pues, pero cuando menos el indicador que nos podría definir clínicamente sería el peso abdominal, perdón, el perímetro abdominal, por un lado. Y por otro lado, ¿verdad? Hablamos o van a hablar después de síndrome metabólico o resistencia a la insulina. Hay pacientes que no necesariamente estén gorditos, ¿no? Hay pacientes que ya tienen un síndrome de resistencia a la insulina, un síndrome aparentemente metabólico, y pueden tener una masa corporal en rangos aceptables. Pero, pues, básicamente nos vamos a ver los grados de obesidad y con todas las mediciones que le hagamos a un paciente para definir
este paciente tiene un síndrome metabólico con base a perímetro, con base a cofactores, ¿verdad? Y todo eso para definir cuáles son las variables relevantes que apoyan este síndrome metabólico. ¿Ok? Adelante, doctor. Gracias. En cuanto al diagnóstico, estudios y abordaje, pues el principal método diagnóstico, pues como ya habíamos mencionado, es el índice de masa corporal. Pero hay otras estrategias que se pueden utilizar para cuantificar la obesidad, que incluyen la antropometría, que es el grosor del pliegue cutáneo, la densitometría, que es el peso bajo el agua, incluso una tomografía computarizada o una imagen por resonancia magnética e impedancia eléctrica. Correcto. En este caso, pues, ¿cómo se aborda un paciente? Pues siempre en la anamnesis vamos a buscar factores de riesgo y complicaciones asociadas a la obesidad, porque pues digamos que la obesidad pues es hasta cierto punto notorio, pero vamos a dirigir pues el examen y todo a buscar otras comorbilidades para pues tratar, ¿no? Y pues se hace una serie pues de estudios, pero como ya mencioné, pues el más importante o el más utilizado es el IMC. Correcto. Y por último, el tratamiento, pues se dice que el objetivo terapéutico ideal es la prevención. Sin embargo, pues cuando ya se es un paciente obeso, hay tres objetivos que se buscan: la disminución del peso hasta reducir los riesgos para la salud, el mantenimiento de la pérdida del peso y la reducción al mínimo de las comorbilidades. Es lo que se va a buscar. Y pues dentro de las consideraciones, él mencionaba que el éxito siempre va a depender de la motivación y fijar objetivos realistas, porque muchas veces los pacientes, bueno, a los pacientes se les fija un objetivo de bajar tanta cantidad de kilos que hasta cierto punto es imposible. Entonces, al ver que no consiguen resultados en poco tiempo, pues abandonan y nuevamente caen. O sea, hay que fijar objetivos realistas. Y pues hay una serie de métodos que se pueden utilizar. El primero, pues es un tratamiento dietético que se menciona que es realmente poco eficaz, de un 40%, y se utiliza a través de una dieta hipocalórica de 800 a 1500 kilocalorías o una dieta de muy bajo contenido calórico de 800 kilocalorías. Normalmente, adicional al tratamiento dietético, se da pues, la actividad física y el ejercicio, porque va a facilitar la pérdida del peso y previene la sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular. Además, se puede acompañar un tratamiento conductual, en donde se le debe pues, informar al paciente, ¿no? de tener la buena costumbre de leer el etiquetado de las comidas, tener porciones pequeñas, ingesta de fibra, dormir suficientes horas. Y también hay un apartado de farmacoterapia que es indicada en pacientes con un índice de masa corporal superior a 30, es decir, que ya se considera una persona obesa. Eh, o también mayores a 27 si se asocian a diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión, en los que un tratamiento dietético durante 3 meses no ha logrado reducir el peso un 5 a 10%. Y dentro de los fármacos que se suelen utilizar está el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática, que lo que va a hacer inhibir la hidrólisis de los triglicéridos al interferir en la absorción intestinal de grasa. Por último, también se habla de un tratamiento quirúrgico, que en este caso es la cirugía bariátrica, que es el tratamiento más efectivo en la obesidad mórbida. Y pues acá tenemos una tablita en donde pues, nos menciona qué tratamiento es el aconsejado con respecto al índice de masa corporal que se tiene. Es decir, la dieta, el ejercicio y la terapia conductual, pues más que nada son recomendados siempre. O sea, siempre que hayan enfermedades concomitantes, desde que tengas un índice de 25, es aconsejado que lo hagas. Ahora bien, la farmacoterapia puede ser a partir de los 27 de índice de masa corporal si hay enfermedades concomitantes, pero si no las hay, hasta que tengas 30 de índice de masa corporal, que ya es considerado como obesidad. Y la cirugía únicamente es aconsejada arriba de, o sea, un índice de masa corporal arriba de 40, a menos que tengas enfermedades concomitantes, que se podría recomendar a partir de los 35. Y pues dentro de los tratamientos quirúrgicos, pues existen varios métodos, ¿no? Ya sea un bypass gástrico o
una reserción, existe una banda, existen varios. Muy bien, Ya, es muy todo. bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algún comentario, doctores, antes que inicie síndrome metabólico? Doctores, preguntas, ¿quedó clara la plática del doctor Moisés? Alejandro. ¿Todo bien, doctores? No hay preguntas, no hay Sí, comentarios. todo bien. ¿Qué tan relevante es, pregunto también, qué tan relevante es la primera intención del médico, doctores? O sea, ¿qué tan relevante es de ver un paciente en primera vez a nivel clínico, a nivel de su consultorio? ¿Qué tan relevante es lo que menciona Andrés de primera intención? De primera intención, doctor. ¿Sí me entienden la pregunta? De primera intención, con base a eso, en el tratamiento en sí, por decirlo. ¿Cuál sería, cuál sería lo relevante en esa primera intención, doctores? ¿Sí me entienden la pregunta? La prevención. ¿Cómo? La prevención. Exacto. ¿Y eso qué incluye, doctora Frida? No es así, ¿no? Sí. ¿Qué incluye esa prevención, doctora? Pues quizás como tal nosotros como médicos no podemos pues mandar una dieta, pero sí podríamos derivarlo, no sé cómo se dice, a un nutriólogo. Pero Correcto. sí es importante en un principio identificar que pues, la persona está pasando por obesidad o sobrepeso y de ahí puedes decirle todas las consecuencias que puede llevar a la obesidad y el sobrepeso. Muy bien, muy bien. O sea, no de primera intención a lo que voy, y lo que dice el libro, ¿no? No lo que, de primera intención vamos a darle Orlistat o otros tipos de medicamentos, fentormina, bueno, etcétera, etcétera. No, la intención, y en primer lugar, la intención se va a lograr con esa adecuación que hagan ustedes con el paciente, ¿sí? Porque aquí estoy correlacionado con la parte del manejo que es el síndrome metabólico, que correlaciona con obesidad, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiere? Que desde la primera instancia debe haber una empatía médico-paciente, porque para que iniciemos, como dice la doctora, esa intención primaria de, ¿sabe qué? Le voy a pasar con un nutriólogo, tiene que hacer ejercicio, porque con el ejercicio hemos visto que se elevan los niveles de estrógenos, los estrógenos son cardioprotectores, elevan las HDL, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es explicar al paciente. Pero de primera intención es eso. Primer nivel, como dice, primera escala en la atención de un paciente es eso, ubicarlo y no empezar a darle tratamiento que a lo mejor no en ese momento lo requiere el paciente. ¿Sí? Como en toda patología, doctores, como en todo problema de un paciente. De primera instancia, el primer nivel de atención. Entonces, como dice la doctora, de acuerdo, ¿eh? Igual en el aspecto del laboratorio. Si hacemos un poquito de historia, lo que le decía, de que no de primera intención van a pedir DNA a un paciente, ¿no? Pues, no vamos a pedirle todos los marcadores o receptores o bioquímicos, no. En primera instancia pedimos lo que tengamos y con base a eso ya hacemos una buena medicina, ¿sí? Entonces, pues es lo que la práctica en sí, ¿verdad? Y eso es en todas las patologías, ¿eh? Entonces, es muy importante y es relevante el cambio de estilo de vida de un paciente. Importante es cambio de estilo de paciente. De lo contrario, si no hay esa empatía desde el principio, pueden darle hasta agua bendita y buscar, decir lo mágico que hay en este medicamento. Si no hay esa desde el principio empatía, vamos a fracasar. Sí, aunque sea el medicamento más caro y lo que sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues también el costo y problema que trae el aspecto familiar. No olviden que todo paciente es no solo individual, ¿verdad? Bueno, individual en el sentido que sí, cada caso es individual, pero me refiero que este paciente pues familiarmente tiene un apoyo o tiene una familia que también tiene que considerar y apoyarnos sobre esto. Ok, muy bien. Adelante, Moisés, continúe. Síndrome metabólico. Ok, ahora respecto al síndrome metabólico.
Ok, conceptos y definiciones. El síndrome metabólico también es conocido como síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina. Básicamente es la agrupación de alteraciones metabólicas que confieren un riesgo elevado para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus de tipo 2. Sus principales componentes son la obesidad central, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la dislipemia o dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia, aumento de ácidos grasos libres y de la lipidemia postprandial, descenso del HDL, aumento de partículas LDL, entre otros. O alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, en este caso prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Pero además de estos principales componentes, también pueden haber otros integrantes como un estado protrombótico y proinflamatorio, un depósito ectópico de lípidos en el hígado y en los músculos, hiperuricemia, gota, microalbuminuria, colelitiasis, apnea obstructiva del sueño y ovario poliquístico. Pero más adelante les voy a explicar cómo se diagnostica ya como tal pues este conjunto de enfermedades. En cuanto a la etiología, pues hay muchas teorías, ¿no? que tratan de explicar cómo es que se presenta o cómo es que se desarrolla el síndrome metabólico. En este caso, la hipótesis más aceptada es la resistencia a la insulina, que se produce por un defecto en la acción de la insulina, que es un factor contribuyente que un factor contribuyente es la superabundancia de ácidos grasos circulantes. En este caso puse dos imágenes que van a ayudar a diagnosticar una resistencia a la insulina, porque es como que la manifestación clínica que resulta visible. En el primer caso es la acantosis nigricans, que podría ser característico de la resistencia a la insulina, y en el otro son como verrugas que se denominan acrocordones, que igual son muy característicos de la resistencia a la insulina. Otra teoría es la resistencia a la leptina, que la leptina pues funciona reduciendo el apetito y favorece el gasto energético e intensifica la sensibilidad de la insulina. Entonces, al haber una resistencia, pues no funciona la leptina y ocurre todo lo contrario. Además, también se le trata de atribuir este síndrome al perímetro abdominal aumentado, pero más que nada es algo que pues lo acompaña. También a las dislipidemias, porque el flujo de ácidos grasos circulantes al hígado se da un aumento de la producción de las VLDL que contienen ApoB y son ricas en triglicéridos, que resulta en una hipertrigliceridemia, que la hipertrigliceridemia, regresamos a la hipótesis más aceptada, es un marcador de la resistencia de la insulina. Y también puede haber una reducción de las HDL, que sería el colesterol bueno en este caso. También puede ser por una intolerancia a la glucosa, por hipertensión y por citocinas proinflamatorias y adiponectina. Pero el libro mencionaba que no había suficiente información como para atribuir, o sea, como que no se podía atribuir tanto este síndrome a la superabundancia de citocinas proinflamatorias y a la deficiencia de adiponectina, pero pues que sí son características. En cuanto a la fisiopatología, pues este es un intento de diagrama que trata de explicar pues todo lo que va ocurriendo. Digamos que los números no es como que una secuencia de cómo ocurre en orden, pero pues nos ayuda a la lectura. Y pues explica la serie de cambios que ocurre pues a nivel del hígado, del tejido adiposo, del músculo, del páncreas, de los vasos, etc. En este caso, si nos situamos en el número 1, tenemos a los ácidos grasos libres, porque los ácidos grasos libres se van a liberar directamente de la masa de tejido adiposo que ya está aumentada. En este caso, al liberarse, estos ácidos grasos van a incrementar la síntesis de glucosa y de los triglicéridos, así como la secreción de VLDL, que lo que va a ocasionar es una serie de alteraciones que van a estar relacionadas, que es lo que trataría de explicar la dislipidemia presente. En este caso hay una disminución del HDL, que es el colesterol bueno, pero también hay un aumento del número de partículas pequeñas de LDL. Además, existe una secreción aumentada de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral producidos por los adipocitos y por los macrófagos. Esta secreción aumentada va a intensificar la resistencia de la insulina
y la lipólisis de las reservas de triglicéridos en el tejido adiposo, lo que va a terminar produciendo nuevamente más ácidos grasos circulantes. Después, la misma interleucina 6 y otras citocinas van a incrementar la producción hepática de glucosa y van a generar una producción de VLDL directamente del hígado, lo que va a ocasionar a su vez hipertensión y resistencia a la insulina en el músculo. Entonces, como se mencionó, el aumento en la glucosa circulante y los ácidos grasos aumenta la secreción pancreática de la insulina, lo que va a causar una hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia incrementa la reabsorción de sodio y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, lo que va a contribuir a una hipertensión. Entonces, de esta manera se explicaría cómo es que ocurre la hipertensión en estos pacientes. Además, los ácidos grasos libres reducen la sensibilidad a la insulina en el músculo porque inhiben la captación de glucosa mediada por la insulina. Los defectos relacionados incluyen una menor derivación de glucosa a glucógeno y, por lo tanto, mayor acumulación de los lípidos en triglicéridos. Y pues podemos observar en el músculo que se dan los triglicéridos como una gota de lípido, que es como se observa. Además, el estado proinflamatorio se superpone y contribuye a la resistencia a la insulina y secundaria al exceso de ácidos grasos circulantes. La producción reducida de una citocina antiinflamatoria y sensibilizadora a la insulina, en este caso la adiponectina, que es como se explicó antes, que la adiponectina va a dejar de funcionar, va a haber una disminución, entonces va a haber una mayor sensibilización a la insulina. Y las citocinas y los ácidos grasos aumentan la producción de fibrinógeno y la generación del inhibidor 1 del activador de plasminógeno en los adipocitos, lo que produce un estado protrombótico. Y por último, en cuanto a la proteína C reactiva, las concentraciones más altas de citocinas circulantes estimulan la producción de proteína C reactiva. Es por esto que igual cuando se trata de hacer estudios para el abordaje de este síndrome, puede haber un estudio precisamente de la proteína C reactiva. Y ya digamos que estos pues unos cuantos pues, acontecimientos que ocurren en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad. Todo directamente atribuido pues a los ácidos grasos circulantes que están de más. Muy bien, Moisés, no preguntes a tus compañeros si quedó entendido. Compañeros, ¿quedó entendido? Doctores. Sí. Muy bien, la diapositiva es de Harrison, ¿no, Moisés? Sí, el diagrama es del Harrison. La maquilaste. Y, ajá, y le añadí los cuadros. Maquilaste, igual tengo más, es igual los numeritos. Muy bien, pues esta gráfica que nos muestra Harrison a través de Moisés, pues está bien definido que lo relevante de un síndrome metabólico, que es lo que caracteriza un síndrome metabólico, la primera variable que además de lo que conlleva, es la resistencia a la insulina. Prácticamente es eso, ¿no? Y claro, pues está condicionado por este síndrome, estos cambios metabólicos que se disparan, ¿verdad? Y refleja un síndrome a resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha insulina, pero no puede ser captada porque hay mucha glucosa exógena también, ¿verdad? O sea, está girando en el plan, pero los receptores están bloqueados por gran acúmulo de ácidos grasos y eso hace que se libere más insulina porque aparentemente no se capta, pero pues no se capta porque hay procesos importantes que hacen que la insulina la insulina no hace que penetre la glucosa metabólicamente a los tejidos periféricos. Y es lo que caracteriza un síndrome metabólico. Y con base a eso, pues se liberan una serie de cosas. Incluso mencionan hasta cáncer, ¿por qué no? Pueden ser un cofactor, eso, precancerino, el síndrome metabólico. Muy bien, Moisés, adelante, muy bien. Okay, en cuanto al cuadro clínico, pues se tiene que casi nunca causa síntomas como tal. Sin embargo, en la exploración física es probable que el perímetro abdominal esté aumentado y la presión sanguínea esté elevada por los mecanismos que ya se mencionaron antes. La presencia de uno o ambos signos obliga al médico a buscar otras alteraciones bioquímicas que pudieran relacionarse con el síndrome metabólico. Y pues en este caso se caracteriza por los signos que ya se mencionaron anteriormente, como el aumento del perímetro abdominal, la hipertensión, la disglucemia y la dislipemia, y los síntomas propios de la potencial presencia de enfermedades asociadas, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2.
Y también se tiene que la apnea obstructiva del sueño y las alteraciones de la función hepática secundarias a la esteatosis pueden también contribuir a las manifestaciones clínicas. Ahora bien, para el diagnóstico, pues tenemos aquí criterios más utilizados para el diagnóstico de este síndrome de diferentes como organizaciones. En este caso, la que me parece más adecuada es la de que dice ATP3, que es del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, y Panel del Tratamiento de Adultos, me parece, del 2003, en donde menciona que al menos 3 de los siguientes se deben cumplir para poder diagnosticar el síndrome metabólico. Y el primero que nos da es un perímetro abdominal que sea mayor o igual a 102 centímetros en hombres o mayor o igual de 88 centímetros en mujeres. Ese es pues un requisito, ¿no? Otro sería la trigliceridemia, que sería mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, o el HDL, que sea menor a 40 miligramos en hombres o menor a 50 miligramos en mujeres, como en el caso que se nos presentó al comienzo por el doctor, que era una paciente femenina y pues tenía un HDL en rango que era de 50 precisamente. Si hubiese sido menor a 50 ya sería pues patológico. Otro marcador sería la presión arterial, que sería mayor o igual a 130 sobre 85 miligramos de mercurio, o una glucemia basal mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. Entonces, de estos 5 parámetros, si se cumplen al menos 3, ya podríamos estar hablando de un diagnóstico presuntivo de síndrome metabólico. Y ya, pues otras organizaciones tienen como que sus marcadores, pero más o menos son similares los requisitos para diagnóstico. En este caso, el interrogatorio debe incluir una búsqueda de síntomas de apnea obstructiva durante el sueño en todos los pacientes y síndrome de ovarios poliquísticos en mujeres premenopáusicas. Los antecedentes familiares ayudan a determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes mellitus, y la presión sanguínea y el perímetro abdominal aportan información necesaria para el diagnóstico. Ahora bien, en cuanto a las pruebas de laboratorio que se deben pedir para el abordaje, se debe en primera instancia medir los lípidos y la glucosa en ayuno para establecer si existe el síndrome metabólico. O sea, eso, medir los lípidos y la glucosa nos va a ayudar a 2 parámetros de los que se requieren para el diagnóstico. Ahora bien, la medición de otros biomarcadores relacionados con la resistencia a la insulina pueden individualizarse. Tales pruebas podrían incluir de ApoB, lo de la proteína C reactiva que había mencionado antes. Se puede medir fibrinógeno, el ácido úrico o la función hepática y microalbuminuria. Además, debe realizarse una prueba de sueño si existen síntomas de apnea obstructiva, y en caso de sospecha de síndrome de ovarios poliquísticos, hay que medir testosterona, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante en aquellas mujeres premenopáusicas. Y en cuanto al tratamiento, pues básicamente consiste en la modificación del estilo de vida, o sea, eso es lo que se pretende. Y pues ya que la obesidad y el sedentarismo son los determinantes básicos de este síndrome, deben ser tratados inicialmente y con intensidad. Y se tiene que una pérdida ponderal del 7 al 10% mejora todos los componentes del síndrome metabólico y reduce el riesgo de progresar a diabetes mellitus. Se requiere tratamiento dietético y un programa personalizado de ejercicio aeróbico, y suele ser necesaria la intervención farmacológica para tratar elevaciones de LDL, colesterol, hipertensión y glucemia. En este caso, pues se pueden dar hipolipemiantes como las estatinas, la ezetimiba y los fibratos. Se pueden dar hipotensores como los ARAs, los YECAs, los diuréticos y los calcio antagonistas. Se pueden dar sensibilizantes a la insulina como la metformina y la plioglitazona. Y en caso de diabetes, hipoglucemiantes orales como metformina, incretinas, inhibidores de la secreción insulínica y otros. Y también se podrían dar agentes que faciliten la pérdida del peso, como habíamos visto en obesidad, en este caso como el Orlistat o bien análogos de la GLP-1, podrían ser de utilidad. Y de ser requerida, también se puede indicar una cirugía bariátrica que resultaría pues válido, ¿no? Para
en caso de obesidad mórbida. Y ya sería todo. Muy bien. Hoy nos vamos a ir temprano, 12:18. Bueno, ¿cómo vamos, doctores? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Muy bien, Moisés. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. En cuanto al tratamiento, hay farmacológico en este caso. Nos podemos basar o tienes alguna información además de los Restat, otros medicamentos, doctores, o doctor Moisés o doctores, ¿sí? Tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, hay, además de los Restat, hay otros fármacos. ¿Qué leyeron? Pues creo que sí lo mencionó, lo de la metformina y las zonas, dionas, no me acuerdo cómo se llaman bien. Ajá. Sí, eso sería un tratamiento en cuanto a cofactores, ¿no? Metformina, ¿verdad? En caso potencialmente diabetes y se ha mencionado que la metformina pues sensibiliza receptores, ¿verdad? Para la alteración metabólica que tiene resistencia a la insulina, ¿verdad? Pero me refería también Moisés había comentado Orlistat para inhibir la lipasa proteica, ¿no? Lipasa pancreática, perdón, a nivel intestinal. Hay otro tipo de medicamentos para evitar ese consumo de ingestas calóricas. ¿Se menciona o no han leído? ¿Han leído algún otro tipo de manejo? Las estatinas. ¿Cuál? Las estatinas. Estatinas. Sí, parte de las estatinas. Ok, las estatinas van a manejar la dislipidemia en sí, ¿verdad? Pero no sé si hay algún otro tipo de medicamento. Me refería al Orlistat, que lo lean, ¿verdad? Y eso sería tarea también para ustedes, además de riesgo cardiovascular que no me mencionaron hoy, bueno, lo habrán leído. Sin embargo, sería bien que lean otro tipo de farmacia, ¿verdad? Como serían las fentorminas con topiramatos o loperamida, bueno, otros medicamentos que actúan, que se mencionan por allá y que también están en ensayos clínicos. Sin embargo, pues Sí, doctor, leí acerca de esos que son los supresores del apetito. el La apetito, fentermina, topiramato, bupropión. y propión, sí, exactamente. Eso es parte del arsenal terapéutico que podemos tener. Y ahora yo voy al Orlistat porque hay siempre una controversia de que el Orlistat, yo me inclino al Orlistat, fíjense, en primer lugar porque pues no es muy caro, ¿no? Vamos a pensar así. Segundo, tiene los mismos efectos que el topiramato o la fentormina u otros. Se han visto, ¿no? Lo que pasa con el Orlistat es que tiene muchos efectos, o tiene molestias secundarias que son las plenitud gástrica o plenitud aeropágica o intestinal, ¿verdad? Molestias así como coliquitos y la diarrea que a veces lo que trata de evitar, pues cuando uno bloquear la lipasa, pues obviamente el intestino elimina gran cantidad de grasos y eso pues a veces no lo tolera el paciente, ¿no? Y a veces optan por otro tipo de manejo. Pero los estudios serios, incluso lo menciona, además de Harrison u otro, menciona que pues, la misma respuesta o la misma, digamos, disminución en cuanto al metabolismo alterado, ¿verdad? En pérdida ponderal, es también, digamos, efectiva el Orlistat como la fentormina. Pero lo que trae el Orlistat es esas molestias gástricas que tiene, gastrointestinales que trae, a ver, los pacientes no lo toleran. Sin embargo, eso queda a juicio y manejo de cada médico en forma individualizada, ¿no? Entonces, sin embargo, que lo lean, que también que corroboran, ¿verdad? Que corroboran otro tipo de fármacos. ¿Algún otro comentario, doctores? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Pues yo leí con esto de la fentermina que se usa mayormente como para tratamiento de corto plazo, no mayor de 3 meses, por lo mismo de los efectos adversos. Claro. Sí, sí.
Por eso no, es un paciente que tenemos que estarlo vigilando, secuenciales, y ellos tienen que sentirse, digamos, recompensados con lo que hacen con ese cambio de estilo de vida. Sí, por eso 7 al 10%, como menciona Moisés, ¿verdad? Es muy importante como ya ejercicio, ¿verdad? Para hacer cardioprotectores, para disminuir esa ingesta importante, ¿verdad? Para liberar receptores, sobre todo en la leptina, para evitar, o sea, se libere, ¿verdad? Porque hay una resistencia a la leptina también, y al haber esa resistencia a la leptina, con ese tipo de manejo, ese tipo de tratamiento, desde el mismo ejercicio o cambios de estilo de vida, pues la leptina inhibe la saciedad. O sea, lo que se trata es que evite que dejen de comer y ese metabolismo de la leptina quede en forma, digamos, fisiológicamente adecuada, ¿no? Para que se inhiba la saciedad, disminuyendo la resistencia a la leptina por todos los mecanismos proinflamatorios que existen en los pacientes. Así sería, doctor. O sea, es un síndrome metabólico, como dice, un síndrome metabólico. Investigar otras causas, como serían ovarios poliquísticos, es otra forma importante de un paciente gordito, y todo eso, como menciona Moisés, pues hay que investigar y decir que este paciente, pues, no es fácil el manejo, pero tiene que haber una colaboración o esa empatía que se tiene que dar desde el principio. Muy bien. Pues si no hay ningún comentario, pues muy bien, Moisés, muy bien por parte de ustedes. Espero mayor colaboración, participación, que lean, no solo hablen hoy les ganó el género femenino. Hablaron más bueno, como ustedes, ¿no? Hablaron más las doctoras que los doctores. Yo creo que pues también tenemos que participar todos para que independientemente, pues esa plática, esfuerzo que se da por parte de los ponentes de Moisés en este caso, pues digamos, pues sea provechoso. Muy bien, Moisés. Oye, Moisés, ¿qué te iba a decir? Tu cámara, a ver, instala tu cámara que yo te vea. ¿O ya te fuiste? Voy. Tu cámara está cerrada, tienes tu cámara. Ándale, Moisés, eres tú. Saludos. Saludos, Moisés. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Muy bien, pues quiero decir que todo esto sea en una forma ya como debe ser, y hemos platicado, ¿verdad? Sobre todo el tenor, hoy terminamos 7:26, pero el tenor lo van a dar ustedes, ¿verdad? Conforme a las respuestas o preguntas que se den, pues a veces la plática se vea el tiempo que se ha calculado. Pero esto es un tiempo prudente, 12:26, y siempre dejamos un tiempo para la plática de un comentario, duda o confusión. Y vuelvo a repetir, al modo lo que habló Moisés puede ser mentira mañana. ¿Qué quiere decir? Que hay que leer, ¿verdad? Sobre todo nuevos tratamientos y nuevas investigaciones, y eso es el avance, y eso crea hipótesis para investigar, ¿verdad? Para dudas que a veces nos presentamos durante la plática. Y como todo, ¿verdad? Pues ya, si llega un paciente, ya podemos manejar dislipidemias, doctores, ya podemos manejar síndrome metabólico, obesidad. Así que ustedes ya son expertos en eso, para que cuando llegue un paciente de estas características ya podemos manejar. Muy bien, pues eso es todo, les felicito. Muy buenas tardes, buen provecho. Nos vemos a la próxima, que es el viernes, con diabetes, si no me equivoco. Espero que sea equipo, ¿verdad? Me gustaría que sea un equipo, si no solo un ponente, aunque pues si él abordó esto, pues adelante. Bueno, ustedes lo deciden. Adelante, doctores. Buenas tardes, buen provecho. Nos vemos el viernes. Muy bien, gracias y adiós. Gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes, doctora. Hasta doctor. luego. Gracias. Saludos, doctor.